Gracias por continuar con nosotros en Círculo Poder, donde están los días de opinión. Y como cada martes de cada 15 días, tenemos en esta mesa de análisis a un colaborador y buen amigo del espacio, Israel Hernández Cruz, ombudsperson de Morelos. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho. Gracias, Rolando. Muy contento de estar aquí con tu auditorio. Un saludo también a Héctor y a tu equipo de trabajo. Te agradezco. Oye, pues el tema del momento, a final de cuentas, los aparentes consensos que hay en el Congreso, pues es un tema halagüeño, porque ya viene el análisis del presupuesto. Un tema que a lo mejor estará muy tillado y mucha gente no le da la relevancia y la justa dimensión que tiene. Pero la Comisión de Derechos Humanos ha padecido históricamente, pero además últimamente, por lo menos en la legislatura pasada y en esta, pues el hecho de no poder ni siquiera actualizar su presupuesto a una realidad vigente. ¿Qué lectura darle y cómo lo ves? Porque aparentemente parece que ya va a pasar. Claro que sí, han habido importantes avances que hemos planteado desde la Comisión, ya con sentencias que ha emitido la Corte en donde avala la autonomía financiera de este organismo. Pero yo quisiera cambiar un poquito la perspectiva, porque dijiste algo bien importante. Pareciera que a muy poca gente nos interesa el tema presupuestal, siendo que es una cuestión que nos afecta, nos impacta a todos los pobladores de la entidad. Recuerdo las palabras del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, que es un fiscalista reconocido, catedrático de aquí de la universidad, que decía: lo que nos afecta a todos debe de ser discutido por todos, y el presupuesto es algo que nos afecta a todos y cada uno de los habitantes en la entidad. Y en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales y de la institución que está para defenderlos, basta con decir que los derechos fundamentales cuestan, sobre todo los derechos sociales. La seguridad pública cuesta, el derecho al trabajo cuesta, el derecho a la salud cuesta, el derecho al deporte, a la vivienda, a la nutrición, en fin, todos estos derechos requieren de un recurso que se deba destinar para que las autoridades administrativas puedan dar los resultados que la sociedad espera. Y ya en específico, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, en donde estamos nosotros llamados a intervenir cuando una persona se ve vulnerada en algún derecho, para hacerlos valer, para defenderlos, en ese sentido, pues necesitamos también fortalecer a la institución, y la comisión por más de 10 años no ha visto un incremento en su presupuesto. Es la comisión con la menor asignación que se tiene a nivel nacional. Es la Comisión de Derechos Humanos con menor asignación presupuestal, tomando como referente a la población a la que atendemos. Por un lado, y a nivel local también somos el organismo con la menor asignación presupuestal por todo este tiempo, seguido nada más del Colegio de Morelos, que bueno, se encarga de una tarea muy específica, sí, que no es menor, es importante, pero pues que no se compara con todo el espectro de actuaciones que tiene la Comisión de Derechos Humanos. Tradicionalmente a la Comisión los poderes ejecutivos en turno le habían asignado lo que consideraran debía de recibir. Cuando que la Constitución Federal establece que los órganos protectores de derechos humanos deben de ser no nada más establecidos por las legislaciones locales, sino también hay un mandato de que se garantice la autonomía de estos organismos de protección de derechos fundamentales, y es el área más vulnerable de una autonomía, precisamente la financiera, mediante la asignación de un presupuesto dependiente de alguno de los poderes a los que vigila, en este caso el Poder Ejecutivo, y o deficitario, ¿no? Es decir, que no le permita acceder a los edificios, al equipo, al mobiliario, a la contratación del personal calificado y profesional que permita cumplir con esta importantísima función para la democracia en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, todo esto se llegó a plantear para que cesara esa dinámica y se pudiera sustraer del ámbito de la negociación política la asignación del presupuesto a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Y en una sentencia inédita, la Corte nos dio la razón y determinó que es el Congreso al que le compete esta asignación presupuestal, dejando a un lado al Poder Ejecutivo, como sí sucede con todas las demás digamos, rubros, ¿no? Que van en los presupuestos. Este es un avance muy importante, y bueno, en ese marco, digamos, en este escenario, en este esquema ya definido por la Corte, es que en el presupuesto para 2023 estamos nosotros haciendo un planteamiento al Congreso para que sea el que nos asigne el incremento que por tantos años se ha requerido en la institución, o se justifique el por qué no. Y lo hemos hecho de una manera consciente, siendo realistas,
siendo también muy sensibles a la crisis económica que hay a nivel, pues ya no digamos nada más estatal ni nacional, sino inclusive en el ámbito internacional, ¿no? Pero bueno, vuelvo y cierro la idea con lo que decía al inicio. Los derechos fundamentales cuestan y hay que destinarles el recurso necesario para que puedan ser eficaces, para que los podamos vivir las y los ciudadanos en el estado de Morelos, y en esa virtud, como es algo que nos afecta a todas y todos, tiene que ser discutido por todos. Oye, la complejidad y la pregunta implícita sería, ¿qué no sería más fácil pues cabildearlo con el gobernador que con, en este caso, 20 diputados? Porque además todos tienen su propio panorama. Entonces, de manera implícita yo diría, pues que no era más sano tratar de, o no será más sano a lo mejor en un hipotético, pues cabildearlo con un gobernador con 20 diputados. ¿Cuál es la perspectiva que te da? Lo que pasa es que existe una contradicción, hay un influjo contrario a los intereses de un gobierno frente a las comisiones de derechos humanos que estamos para vigilar su actuación. Entonces, creo que no es algo que genere garantías hacia la sociedad de autonomía. Se tiene que sustraer de ese ámbito de cabildeo, como lo llamas, con los poderes ejecutivos. Como sucede en otros lugares de México, hay comisiones de derechos humanos de otras entidades que tienen un esquema como el que te estoy planteando y que no han tenido que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ponga un hasta aquí, ¿no? De que esto no es lo adecuado, tiene que ser en el Congreso del Estado. Y bueno, claramente un órgano plural, por las mismas características, por una obviedad, pues sí genera una, no quisiera decir dificultad, pero sí al menos otra condición, ¿no? Hay que platicar con todos los actores de una legislatura, pero afortunadamente en el caso de la comisión hemos hecho ese trabajo, y hemos recibido muy buena respuesta de las y los integrantes de la legislatura, y ellos creo que han asumido el compromiso de apoyar a la institución, de fortalecerla políticamente, ¿no? Lo he dicho aquí en tu espacio, no creo que es algo que nos deba de espantar. Ese respaldo político fortalece a la comisión, y bueno, hoy se tiene la oportunidad de traducirlo en algo tangible, en algo real, mediante la dignificación, digo yo, de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Presidente, sin duda comentas bien que hay un mandato por parte de la Suprema Corte. ¿No debería de ser cumplido obligatoriamente? ¿Por qué hoy estás como en este momento? ¿Por qué la comisión hoy tiene que tener estos acercamientos y cabe la posibilidad que no le aumenten el presupuesto que requieren para una correcta operación si ya hay un mandato que los esté como amparando? Sí, este mandato, esta sentencia que definió con claridad que el Poder Ejecutivo local no puede meterse en el presupuesto de la Comisión, sino que es algo que se da entre la Comisión del Congreso, la Comisión que pide y el Congreso que da, es algo que se dio por la impugnación del presupuesto 2021. En el 2022 no hubo, porque se ha seguido aplicando el 21, ¿no? Ante la falta de aprobación del ejercicio fiscal que corre. Estamos hablando del 2023. ¿No? Es decir, el que viene hacia el año siguiente, está ahorita en el inicio del procedimiento legislativo para el paquete fiscal de 2023. Y nosotros estamos confiados en que esto que dices tú se va a dar, o sea, que por sí solo el legislador va a cumplir con un mandato constitucional de garantizar la autonomía mediante la asignación de un presupuesto digno hacia la Comisión de Derechos Humanos. Si esto no ocurre, existen los mecanismos para pues corregir la violación a la Constitución, como es la controversia constitucional, que pues esperemos que no se tenga que llegar a eso para corregir lo que se pudiera hacer de una manera equívoca, ¿no? Yo creo que debemos de pugnar, y me gusta tu reflexión o esto que adviertes, porque debemos de regresar a la normalidad constitucional, es decir, al Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la necesidad de que una autoridad judicial nos obligue, por sí mismos los actores políticos actuemos dentro del ámbito de nuestra competencia, dentro de los límites. Exacto, ese es el Estado de Derecho, el cumplimiento de las reglas del juego, y en este caso al Congreso, en lo que concierne a la Comisión de Derechos Humanos, cumplir con las reglas del juego, cumplir con la Constitución, equivale a asignar un presupuesto que nos permita cumplir con esta importantísima función, que es nada menos que la defensa de los derechos fundamentales de las personas en la entidad. Oye, tenemos 2 minutos, pero obviamente es implícito. Asumimos de manera
Pues a la huella que sí se va a aprobar este nuevo presupuesto, va a venir el presupuesto que requiera. Con eso ya podrá optimizar el trabajo de la comisión, esperaremos mejores resultados. ¿Cuál va a ser el reflejo directo de que ya tengan un presupuesto, como dices tú, digno? Mira, el presupuesto que se está solicitando es para cumplir con algunos compromisos o obligaciones que se han venido arrastrando por muchísimos años, más de una década, con el propio personal. La dignificación de los ingresos que reciben quienes hacen a la comisión, que es el equipo de trabajo. Número 1. 2. El cumplir con nuestras obligaciones obrero-patronales, el pago de impuestos, el pago de la seguridad social, de los decretos de pensión que año con año se vienen dando, y esa persona que se va, deja la comisión, tiene derecho a recibir una pensión, pero hay que contratar a alguien que la sustituya. Y con el mismo presupuesto, y con un presupuesto que año con año el mismo dinero va perdiendo su poder adquisitivo, pues, ¿no? prácticamente se trata de actualizar lo que en su momento de origen se dio a la realidad que hoy vive la comisión. Necesidades tenemos muchas más. O sea, si tú me dijeras cuánto se necesita, se necesita mucho más. ¿Para qué? Para tener mayor presencia, por ejemplo, en todo el territorio del estado, abrir quizás 1 o 2 visitadorías más, tener un patrimonio propio, Rolando. La Comisión de Derechos Humanos, por definición, dice la Constitución, dice la teoría, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Y no tiene un solo edificio propio. No lo rentan. No, rentamos rentamos 2, Cojutla y sede Cuernavaca. En Cuautla tenemos un comodato, al igual que en la visitaduría de los centros de reinserción social, ¿no? Entonces, la Comisión de Derechos Humanos no tiene un patrimonio propio, y creo que si tú sumas lo que ha gastado la comisión pagando renta, ya tendríamos, estoy con plena seguridad, 2, 3 inmuebles que hoy por hoy nos representarían un gasto adicional que pudiera aprovecharse para alguna otra cosa, ¿no? Y por lo menos para dignificar los sueldos del personal, como dices tú, ¿no? Porque al final de cuentas, algo que sí queda evidente y claro es que la Comisión de Derechos Humanos muchos años ha hecho arte con crayolas, porque no ha habido de otra, y destacar el trabajo de los que ejercen ahí, pero es innecesario, ¿no? Es rudeza innecesaria, y sobre todo en un marco y en un tema toral para el Estado. Entonces, la verdad es que ojalá y que llegue a buen puerto este asunto, porque ya no se puede pasar. Exactamente, y sí quiero agregar a esto que señalas, que no obstante esa adversidad financiera, la Comisión de Derechos Humanos hoy, como nunca antes se había logrado, ha podido entrarle a los temas que antes se evadían, en recomendaciones, en iniciativas de ley, en asuntos que pues generaban incomodidad, pero que son de derechos humanos, y hay que entrarle en la impugnación de leyes, en evidenciar cómo están las condiciones en los centros de reinserción social, en fin, cosas que sí se traducen en resultados tangibles que favorecen a la cultura de derechos humanos. Imagínate si tuviéramos una comisión fortalecida financieramente, pues yo creo que es algo que agradecería la población en Morelos. Ya vamos para allá. Israel Hernández Cruz, ombudsperson de Estado de Morelos, o presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Al contrario, gracias a ti por el espacio, Héctor. Un saludo a la audiencia.